Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Soy María Isabel González de la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Valle del Cauca. Bienvenidos a Memorias Colectivas del Valle, cuyo objetivo es difundir el patrimonio cultural, la identidad y la memoria de nuestro departamento. Vamos a empezar unas charlas relacionadas con el inicio es sobre la Hacienda El Paraíso y con el audiovisual que hemos denominado Hacienda El Paraíso, no solo es el escenario de una historia de amor, realizada por el equipo de la Secretaría de Cultura en apoyo con INCIBA. Por esto que hoy tenemos al director de INCIBA, a Jonathan Velázquez, con nosotros. Bueno, buenas noches para todos. Para mí como director, representante de INCIBA, poder tener este espacio y poder hablar un poco más de la Hacienda del Paraíso y poder contar que la Hacienda del Paraíso, más que una historia de amor, es arquitectura, es paisajismo en el Valle del Cauca, es gastronomía en el departamento y representa muchas más cosas ancestrales de lo que es nuestro departamento del Valle del Cauca. Es por eso un honor poder estar hoy en este espacio con nuestra arqueóloga Sonia Blanco, con el arquitecto José Luis Giraldo y con Olga Lucía. Muchas gracias, Marisal González, y a la doctora Leira, secretaria de Cultura del departamento, por este espacio tan importante para todos los vallecaucanos. Gracias, Jonathan. Sí, es así. Tenemos también a nuestra secretaria de Cultura departamental, la doctora Leira Giselle Ramírez Godoy, con nosotros. Bueno, muy buenas noches para todos. Le damos la bienvenida a nuestro capítulo del programa de la Secretaría de Cultura, Memorias Colectivas, que tiene un objetivo muy importante, que es fortalecer la identidad patrimonial de nuestro departamento. Entonces, por ello, siguiendo las instrucciones de nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, estamos hoy aquí en alianza con INCIBA y con unos expertos muy importantes de ese maravilloso patrimonio que es la Hacienda El Paraíso. Vamos a estar trabajando, vamos a estar mostrando 4 charlas en donde aprenderemos diferentes facetas, diversidades, todo el contexto del patrimonio que convergen en la Hacienda El Paraíso. Entonces, y todo en donde se puso ahí en un lugar una obra muy importante, que es una obra de amor, que es la obra literaria María, ¿sí? En donde además también estaremos hoy compartiendo, lanzando nuestro documental inspirado en la Hacienda El Paraíso. Es un placer para nuestra Secretaría de Cultura, para INCIBA, para la Gobernación del Valle del Cauca, que ustedes nos estén acompañando ahí, aquí en este momento, en esta transmisión. Es un reconocimiento que queremos darle a nuestra identidad, a nuestro patrimonio, a lo que somos, porque somos un Valle Invencible. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Gracias, secretaria. Bueno, igualmente va a estar conmigo moderando hoy la arqueóloga, nuestra arqueóloga de INCIBA, Sonia Blanco, quien está aquí con nosotros. Buenas noches, Sonia. Muy buenas noches, María Isabel. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los participantes. De esta manera damos inicio a la presentación del documental Hacienda El Paraíso, no solo el escenario de una historia de amor, y posteriormente continuaremos con las intervenciones de nuestros invitados. La primera charla versará sobre la arquitectura y el paisaje y estará a cargo del arquitecto José Luis Giraldo, quien es magíster en restauración de la Universidad de Roma. Y para finalizar estaremos con la charla África en María, una lectura negada, a cargo de Olga Lucía Ruiz. Ella es magíster en literatura colombiana y latinoamericana en la Universidad del Valle y docente de la Universidad del Atlántico. Continuamos con las charlas del día de hoy, cuyo objetivo es propiciar el repensar la hacienda y la obra de Jorge Isaac desde otras ópticas. Recordemos que estamos haciendo transmisión simultánea en los canales de YouTube de la Secretaría de Cultura Departamental e INCIBA. Los invitamos a que en el chat consignen las preguntas que surjan para dar respuesta al final de las intervenciones. Bueno, igual como está diciendo Sonia, al finalizar las charlas responderemos las preguntas que estén consignadas en el chat y ya una vez esto se dé, nosotras realizaremos unas preguntas al público y la primera persona que responda a cada una de las preguntas obtendrá un premio de nuestras entidades. Ahora sí, arquitecto José Luis Giraldo, arquitecto restaurador. Recuerden que él realizó la restauración de la casa en 1986.
Arquitecto, lo invitamos a que nos cuente más acerca de la arquitectura de la hacienda y de esta historia alrededor de María y todo lo que esto tiene con este espacio. Bienvenido. Gracias. Buenas noches a todos, queridos vallecaucanos, paisanos, y a todo el público en general de Colombia que ojalá nos estén viendo. Para mí es un honor participar de este grupo de personas inquietas por conservar la memoria de Jorge Isaacs. Por cosas del destino, en 1967, recién llegó de mi especialización en restauración, me llama a la oficina de turismo y me dice, arquitecto, se cumplen dentro de pocos meses 100 años de publicada la novela. ¿Qué podemos hacer? Y fuimos a ver la hacienda. Yo sabía poco de Isaac, salvo en el periodo escolar, y no más. Y también supe cuando estudiaba arquitectura aquí en Cali, algo muy curioso. En 1957, 58, el nadaísmo se vino para Cali y en el Parque de María quemaron la novela y cantidades de libros. Yo, como simple estudiante de arquitectura, estaba asombrado, pero mi interés sobre Jorge Isaacs y su novela no iba más allá. Llegamos a la hacienda y me sorprendo, estaba en muy mal estado, pero cuestión de mantenimiento simplemente, y encuentro que era como una casa de hacienda santafereña con papeles de colgadura y además hay que arreglarla, pero no tenemos ni un peso, como siempre. Entonces, examino yo rápidamente qué podía hacer si le dije hay que hacer únicamente una limpieza, no tocarla hasta que no se pueda investigar históricamente. Y detrás del papel de colgadura eran las paredes de cal original, muy emocional. A partir de ese momento yo quizá quedé enganchado con el espíritu de Jorge Isaacs. ¿Por qué? Porque uno, como el conservador de patrimonio, en las obras que va trabajando, se va uno compenetrando con ese espíritu de quiénes lo hicieron, esas obras y qué sucedió allí. Pasaron 18 años y en 1986 yo seguí estudiando el porqué de esa casa, el porqué de esa casa con esa escenografía, y en Bogotá logré conseguir con el Ministerio de Transporte una ayuda, y con la oficina de turismo, quien manejaba en esa época esa hacienda, entramos a hacer la restauración. Y ahí entro yo a hacer mi intervención muy centrada en lo que llamamos, a nivel internacional se llama como un movimiento general, la restauración integral, científica integral, que es una restauración donde hay que mirar la obra como un todo y comenzar a estudiar distintos aspectos, no solamente el arquitectónico, el sociológico, el antropológico, el artístico, todos aquellos aspectos que incidieron en la obra. Y al comenzar a hacer esta investigación se me abrieron las puertas y la hacienda comenzó a hablarme, la casa comenzó a hablarme, el paisaje, las paredes, los cimientos. Y la primera pregunta que me hacía es el por qué esa decoración con papel de colgadura, etcétera, como muy europea o santafereña. Me fui a Villa de Leyva. Afortunadamente el maestro Luis Alberto Acuña, quien había sido llamado a hacer la restauración en 1954, todavía vivía, tenía alrededor de 87 años, fue un sabio realmente y me dice, maestro, en realidad no se preocupe, yo no soy restaurador. Lo que sí es que existía un grupo de historiadores de allá, de la vieja guardia de los primeros 50 años, y ellos me fueron orientando. Con una voz suave me decía, maestro Acuña, en este espacio de acá está la capilla, y yo diseñé la capilla e hice el mobiliario, o lo compré en Bogotá. Pero en este otro espacio estaba la alcoba de María,
y yo hice lo mismo, coloqué la alcoba de María, el ambiente, etcétera. No se preocupe, hoy en día la restauración es diferente, pero para mí la conclusión a que me llevó fue esta. Lo que dice el maestro Acuña, yo no podía tocarla, porque él volvió a escribir la novela desde el punto de vista casi que teatral, escenográfico, con respetando los mismos espacios y el mismo mobiliario. Hay de todos esos muebles que son como un museo, muchos los compró en Bogotá, en otras partes de Cundinamarca, porque él era de allá, y el resto los diseñó. Hay un sofá napoleónico, por ejemplo, y cantidades de cosas, de obras interesantes de mobiliario. Entonces, a partir de ahí, yo dije, a esta obra, lo que dicen las normas internacionales es toque lo menos posible un monumento, como se decía en esa época, hoy se dice bien cultural. No se debe tocar, porque son obras que deben merecer un tratamiento clínico, son obras enfermas. ¿Por qué enfermas también? Porque es que siempre ha albergado vida de la gente. Y esa hacienda albergó 9 generaciones de propietarios desde 1827, cuando la hicieron, los Borrero y los Cabal, hasta 1953, cuando lo compra la Gobernación del Valle. Entonces, lo que hice fue hacerle una especie de mantenimiento, y con la arqueología, que es indispensable hoy en día para cualquier restauración, es decir, porque ahí escondido, subyacente en la tierra, está la otra información histórica importante, y lo mismo que las investigaciones de archivo. Por eso la obra que ustedes ven allí, que les voy a mostrar algunas diapositivas, conserva ese carácter. ¿Qué fue lo básico que yo planteé? Primero, voy a demostrar cuál era la arquitectura rural de hacienda, quizá de una casa agraria, de ese gran latifundio de los Borrero Costa del siglo XVIII, de la segunda mitad, y cuya hija heredó una parte, entre ellas esa, y se casó con el Cabal. Voy a demostrar cómo era la arquitectura de los primeros 30 años de cuando se independiza Colombia y aparece la República. La República no es arquitectura republicana, porque eso no existe. Es arquitectura de los primeros 30 años de la República. Y voy a tratar de encontrar técnicas constructivas, cuál es la originalidad que tienen los techos, las paredes, los cimientos, y en esa forma, la manera más prudente, tratar de darle estabilidad a la obra, que es lo que yo pido ahora, siendo un monumento nacional, llamémoslo en términos más populares, monumento nacional. Entonces debe tocarse lo mismo y hacerle permanentemente mantenimiento. Ahora, con esta explicación, yo fui desarrollando más estudios, todavía estoy estudiando la obra de Jorge Isaacs, y de pronto me he encontrado que el alma de un Jorge Isaacs, cuyo siglo XIX, cuando nació y murió en 1895, fue el gran protagonista del siglo desde el punto de vista de la cultura, de la educación pública, popular, gratuita para la gente pobre, y por eso lo echaron de Cali, por eso él no pudo volver y murió en Ibagué. La Iglesia Católica, los terratenientes, todos le dieron la espalda y tuvo que irse casi que llorando. También muy importante de esa parte humana, que es el siglo XIX, resulta que él muere en Ibagué, pero él pide que lo entierren en Medellín, porque él amaba Antioquia. Además, el estado del Cauca llegaba hasta Santa Fe de Antioquia, muy cerquita de Medellín, y él tuvo muchos vínculos políticos con Antioquia, y allá fue enterrado con honores. Entonces, a raíz de eso comencé a buscar si el siglo XIX fue Jorge Isaacs el protagonista de la cultura y de la política del siglo. ¿Qué fue el siglo XX? Cali no tenía nada de él. ¿Qué huellas tenía? Nada. Entonces, en la primera década del siglo XX, un poco antes de que sea convertido en departamento, los historiadores, antiguos amigos de él que todavía vivían,
y algunos medio intelectuales decidieron, si no tenemos los restos que están en Medellín, vamos a tener su alma. Y encargan a un escritor, a un escultor de España, y hacen un monumento a Jorge Isaacs que voy a mostrarlos. Pero luego sigue allá y viene un alemán, Hermann Bohmer, y dice, él para mí es judío, es mi hipótesis, igual que Jorge Isaacs, y dice, voy a hacer un edificio en honor a Jorge Isaacs, y diseña el teatro Jorge Isaacs, un teatro estupendo, ultramoderno, entre ecléctico, entre neoclásico y modernísimo, pero siguen los historiadores, pero que todavía no tenemos el alma. Hay que tener el alma aquí en Cali. Entonces, los historiadores deciden, estudiando la vida de Jorge Isaacs y la historia, que la única forma de tener el alma de Jorge Isaacs era comprando la hacienda que menciona Jorge Isaacs en su novela. Y afortunadamente, en buena hora, Emilio Sardi, el gobernador, en 1952-53, compra la hacienda, una decisión maravillosa. Y la asamblea en esa época no solamente lo respalda, sino que ordena que se restaure, que se haga un museo, que se haga una biblioteca isaaciana y que se recupere el bosque que tanto habla Jorge Isaacs en su novela, porque él fue un botánico también, un botánico. Ese libro está plagado, lleno de plantas, de especies, etcétera, y un bosque que se debe recuperar y que no lucharé siempre hasta que la gobernadora me pueda atender con INCIBA, con el respaldo de INCIBA, para que recuperemos la mayor parte de las 123 hectáreas de ese bosque, y oportunamente tendré la posibilidad de hablar luego. Luego ya vendrá entonces las diapositivas que les voy a mostrar. Jorge Isaacs, entonces, el siglo XX Jorge Isaacs es el símbolo de la identidad vallecaucana. A ver, la diapositiva aquí. A ver, aquí. Jorge Isaacs, el siglo XX, símbolo de la identidad cultural vallecaucana, porque Jorge Isaacs, increíble, fue el que habló de la Valle del Cauca como un todo. Su novela no te habla de las clases elegantes, él te hablaba de las cosas sencillas, de los campesinos, del paisaje, de las plantas, y, ay Dios mío, de las cosas sencillas, y de ahí su gran valor. Pero les voy a hablar algo que con mis conclusiones es lo siguiente. Si ustedes ven esta imagen, ¿qué pasa? Arquitecto, no estamos viendo la imagen. No. No, señor, no estamos viendo. ¿Qué pasó? Tranquilo, arquitecto, usted está tranquilo, tómese el tiempo, vamos, mientras tanto, inicia Seguiré la hablando. presentación. Entonces, Sí, la conclusión que llego yo para el siglo XX y Jorge Isaacs es que ellos, a través de toda esta serie de construcciones, de obra de arte, lograron traer el alma de Jorge Isaacs. Pero yo pienso que estamos en el siglo XXI. Y el departamento está en la obligación todavía, desde el punto de vista legal, de recuperar ese bosque, porque así lo establece la ordenanza. Así pequeño, no importa. Déjame así de ese tamaño. Ya. Y arquitecto, usted también conoció al maestro Acuña, ¿verdad? Sí, doctora. Como le decía, el maestro Acuña era una persona muy jovial y muy importante en el campo del arte. Él estudió en París, nació a principios de siglo, estudió en París y formó parte del movimiento National Bachue,
junto con los mexicanos, los muralistas mexicanos y los brasileiros del brasilero. Influyó también, tuvo aquí obras importantes como la restauración de la Torre Mudéjar. Gracias a esa restauración, me lo contó él mismo, el puente que mal llaman de la cervecería, que ese era un puente metálico, el puente de ahora, construido en 1934 por el ingeniero Justi, ya de manera ya más y más moderna. La decoración está influenciada por la decoración de la Torre Mudéjar de San Francisco. ¿Ya? Bueno, yo aquí quiero decirles algo para que lo piensen. Si usted ve en esta foto de Jorge Isaac, ya está viejo, sobre todo enfermo. ¿Qué tiene de mestizo? No tiene nada. No tiene, su sangre era sangre europea, era sangre sajona como su padre y sangre de su madre que era catalana y de italiano napolitana. Pero ¿cómo es que una persona criada en una clase alta con una cultura de mucha influencia europea por su padre y por su madre logra captar ese espíritu maravilloso de la idiosincrasia nuestra? Y de ahí viene ese gran valor. Y no pasa nada. El arquitecto no se está viendo la presentación. No, Dios. Sí. No lo puedes mover de aquí. Estaba todo perfecto, pero una falla y me interesaba mucho mostrar la casa, todos los detalles que se hizo, lo que fui encontrando en las cubiertas, en los cielos rasos, las escaleras barrocas hechas por algunos de los propietarios, y el paisaje mismo. Si tú le das aquí no deja. No está dejando. Definitivamente hay un error. Bueno, de todas maneras, como en otras de las conferencias se va a hablar también de la parte del paisaje y de la botánica. ¿Por qué razón encontré yo en mis análisis del maestro ese interés por las plantas? Él nace en 1837. Todavía se oía lo que era desde principios del final de la colonia y principios de la República, la expedición botánica. Estaba todo ese rumor de la expedición botánica de Mutis. Y también en 1850 continúan con la expedición natural de la flora y del paisaje y de la zoología. Él vivió en su juventud y cuando estudió en Bogotá, él vivió ese mundo de la flora, de la naturaleza. De ahí que, por eso yo considero que teniendo él este paisaje maravilloso del Valle del Cauca, desde el punto de vista de la flora, su escenario mejor era una casa que, lo repito, cuando la compró su padre en 1855, él tendría 18 años, ya debía haber conocido a su futura esposa, y cuando él se casó todavía alcanzó a tener el padre de esa casa 1 año o 2, y era una casa de recreo, y es muy probable que él iba con ella. Imagínense, enamorados, recién casados, cómo nos iba a inspirar, cómo con tanto amor por este Valle del Cauca, que es lo que traduce en su novela, y que culmina su novela, que nació en un germen de estar madurando todo este amor romántico hacia 1864, cuando dicen que ya aquí en Cali y algo allá, mientras trabajaba en una carretera en Buenaventura, el camino que llamaba, pudo culminarla. Pero primero que todo, él ante todo fue un poeta, y la mayoría de sus poesías hablan del paisaje, hablan de la flora. Arquitecto, hablan de la clica que hay. Ya se ve su presentación, por favor, póngalo en pantalla completa. Ya, ok, ¿ya se ve? Sí, señor, ¿Listo? pero por favor póngalo en pantalla completa. Es que nos da miedo porque si lo hace aquí. No, ya lo hizo y dale eso. ¿Ocultar? Perfecto. Sí, ocultar. Muy Perfecto, bien.
Muchas gracias. Este es cuando él lo echan de acá, que mucha gente lo sabe, y que mucha otra gente no lo sabía. Para él fue un golpe durísimo, aunque siguió trabajando ya a partir de 1872 con el Estado y en investigaciones. Fue casi iniciador como antropólogo, que no existía esa especialización de las ciencias sociales, etnólogo en el Magdalena, descubrió cantidades de minas, las minas del Cerrejón las descubrió él, y todo lo dejaba como de buena influencia europea, dejaba la constancia muy técnica, muy precisa. Entonces, pero ya él en Ibagué, ya desmejorado, con toda su familia, le tocó vivir aquí en esta casa de hacienda del Conveima, cerca, y ahí murió. Es muy triste leer los últimos tiempos de su vida, que ya enfermo, yo me imagino con este problema de dolores, el reumatismo, la malaria, todo lo que pueda conllevar esta enfermedad, se lo pasaba en el jardín y también criando colmenas de abejas. De un tipo tan guerrero, tan aguerrido, terminar en ese estado es doloroso. Pero cuando reconocen su valor, internacionalmente lo reconocían por todas partes. Él en todos los países, ya se sabe la anécdota de los japoneses acá, la cantidad de panameños que de esa parte del estado de Panamá, que era todavía de Colombia, que seguían viniendo a peregrinar, a reconocer toda la obra de él, y hasta que definitivamente él pidió que lo llevaran a Medellín. Ahora, el símbolo de que les hablaba, aquí está. En 1923 necesitamos una alegoría, un símbolo, y traen esto, mire esta elegancia, y que se encuentra en el parque a un lado del Puente Ortiz. Pero míralo acá ya, y este parque todavía existe. Mire cómo era este parque, aquí al lado del Puente Ortiz. Pero lo triste es que en los años 50 ya le quitaron las gradas, le pintaron una parte de la base y comenzaron a bajarlo de altura. Y con los Juegos Panamericanos decide una paisajista, no, es que los tiempos modernos hablan de las instalaciones, y coge el pobre Isaac, el busto, y lo baja y lo pone por acá, por aquí pone otra. Luego aquí a María de Efraín lo separa, por acá pone el cuervo, por aquí pone el perro, y lo llenan de chorros de agua. Entonces ahí sí la gente protestó. Tuvieron que recoger otra vez todos estos elementos figurativos y los colocaron acá. Mire qué triste, peor todavía, sabiendo que a los 30 metros estaba el parque original y todavía está, los llevan y lo ponen al costado del Consejo Municipal, donde lo que hace es ver pasar gente día y noche, pero ya lo han dañado miles de veces. Estas reparaciones las hizo, que para mí son reparaciones, hace un año con el alcalde Hermitage y la antigua secretaria de Cultura. Pero eso demuestra el desconocimiento que tenemos como ciudadanos y el estatal, el descuido en que tenemos la obra. Ahora, ya conté el cuento de la Academia de Historia y de los intelectuales que dice, traigamos el alma. Están bien los símbolos, pero necesitamos el alma. Y por eso compran la hacienda. Esta es la hacienda, y mire lo que dice aquí, se compra la hacienda del Paraíso y sus terrenos aledaños en 223 plazas. Era todo esto de acá. Pero vamos más allá, hay algo importante. Es que él, imagínense con él, no piensen en esto que es moderno, no piensen en los amanes que no existían, en las palmeras, no piensen en eso. Piensan que desde este balcón esto era lo que se veía. Cuando existían las grandes lagunas, todo este valle, ya comenzaba la caña a invadir, bueno, ahora en este siglo, pero este era el valle y esta era la cordillera occidental. O sea que desde este sitio se veía toda la cordillera occidental, como él lo describe muy bien en su novela. Hay un paisaje bellísimo, viendo la cordillera, todo este valle del Cauca, ellos viendo acá, y esta es la cordillera central, y aquí detrás está el famoso bosque que él habla tanto y describe, toda esta zona de bosques. Vamos, les pido, vayan a visitar, turistas vayan, opinen, presionen, porque hay que recuperar este bosque. Estamos en la recuperación del planeta
y qué mejor que el Valle del Cauca sea el primero en recuperar este bosque. Yo me hice asesorar cuando la restauré la Casa del Paraíso en el 86 con el doctor Víctor Manuel Patiño, un científico muy connotado de Zarzal, el que fundó INCIBA precisamente, y con él me asesoraba para la parte de la flora alrededor de la casa. Y yo le hablé de cómo recuperar todo este bosque. Me decía, muy sencillo, la naturaleza es sabia. Cerremos, alambremos toda esta parte de montaña. No puede entrar un ser humano, la planta humana puede afectar y deteriorar el hábitat. Y con los años, él solo se va recuperando. Y cuando vienen las plantas pioneras y comienzan a crecer, ahí entrarán ya los botánicos, los biólogos, todos los expertos en vegetación, en flora, y comenzarán a sembrar todas las plantas y flores que existían acá. Además, la ordenanza lo establece muy claramente, que dice, y se sembrarán todas las plantas de Colombia, deberían estar acá representadas. ¿Qué esperamos para nosotros poder sacar adelante este proyecto? No es complicado. Sobre todo es un proyecto que dura toda la vida. Se hace la primera inversión en esta gobernación y se seguirá trabajando. Pero hay que comenzar desde ahora. Y a la casa, por favor, únicamente hacerle mantenimiento. Hacerle mantenimiento, que la investigación histórica, arqueológica, ya se hizo y ya están los documentos. Hay una cosa importantísima. Sí. Tiene 10 minutos para terminar la presentación. Gracias. Ok. Ya les voy a describir rápidamente. Cuando hubo muchas dudas si esta era la casa, y muchos historiadores decían que no, hasta no hace mucho. En mis investigaciones encontré que en una ilustración de Gene & Company en Boston el 18, ellos que son muy estudiosos, muy disciplinados, vinieron a revisar cómo era el ambiente y cuál era la casa. Y qué sorpresa me encuentro, que mire, la casa acá es la misma de esta de acá. Entonces, con eso yo como hipótesis compruebo de que esta sí fue la casa que sirvió de inspiración a Jorge Isaac en esos 2 o 3 añitos de recién casado y de enamorado. Y de todo el paisaje del valle, pues porque su padre, que fue político, fue alcalde de Palmira, dueño de todas estas haciendas, él recorría con su padre todo este Valle del Cauca. Seguiré entonces ya para terminar, y aquí hablo con el maestro Acuña. Ya expliqué todas sus cualidades y por qué él, sumamente respetuoso de los historiadores, entonces decide escribir la novela a través de escenas, como un film, como una película. Miren estas escenas, así lo diseñó él con su decoración de colgadura. Simplemente yo recuperé la cal y dejé todo el mobiliario que él en buena hora consiguió o diseñó. Y aquí viene, ya expliqué ya lo de la restauración crítica integral. Hay que ser muy crítico. La restauración, muchos creen que es una cosa romántica, de que si es bonita o fea y la decoran como un pastel, pero eso no es. Eso era la decoración del pasado. Luego viene aquí, hice los levantamientos de los planos muy completos. Hay que digitalizarlos ya. Esto es en épocas muy difíciles, ni siquiera máquina fotográfica teníamos. Cumplí lo que estableció de colocar el busto que es diseñado por el maestro Acuña, y yo entré a estudiar, bueno, ¿es verdad o leyenda? Respeté y leí a todos los que han estudiado sobre este caso, y lo único que dice es que de esta publicación de Barcelona hicieron un diseño virtual del alma que flota en la casa. Mire, ella flota por ahí, y este es el diseño del bugueño Ronsoro, que según cuenta es la que sirvió de modelo. Y mire al mestizo de corazón, pero de sangre judía y muy europea, que fue el único que entendió nuestra cultura. Al hacer la restauración encontré la casita pequeña del latifundio, y aquí encontré en el techo las vigas viejitas, que ahí las dejé como huella, y esta parte de acá es la parte de la casa de recreo de los Borrero Costa. Y mire qué interesante, quizá cuando tumbaron parte de esto, el adobe antiguo, que ya
para investigaciones son adobes propios del siglo XVIII, gigantes de 39 centímetros. Lo combinaron con el adobe del siglo XIX, más moderno, de lo que habían traído y combinado entre esta casa con y con esta combinación hicieron esta casa, con un corredor adelante y el otro atrás. No existía la escalera. Y aquí me encontré, mire, los cielos rasos antiguos, y esas vigas era donde estaba sostenido el cielo raso plano, porque era un símbolo de atraso si tenían cielos rasos inclinados. Y no las dejé por decoración, es porque forma parte de la estructura de la nueva, el arreglo. ¿Quién hizo cielos rasos planos? Alguno de los propietarios, de los 9 propietarios que estuvieron allá. También hice investigaciones arqueológicas en la cocina, fuentes antiguas que no se sabe por qué, y que para mí, esta casita acá, esta de acá, por aquí están todas esas fuentes, forma parte de la casa campesina. O sea, tenemos doble historia. Y acá, mire, increíble todos estos cielos rasos, que son originales y que se documentaron y luego se hicieron la restauración con el mayor cuidado. Mire todavía si alcanzan a mirar acá, algunos manchados, otros en muy buen estado. Igual lo que ya mostré, combinaciones de adobes en la parte constructiva, o sea, una integración entre 18 y 19 al construir la casa. Obviamente ellos eran terratenientes descendientes de colonos de la colonia. Y aquí hice la restauración de esta escalera, que no se sabe en qué época del siglo XIX la construyeron, y se hizo, y aquí ya quedó restaurada. Hay algo interesante, muros que estaban desplomados, mire las humedades que lograron eliminarse, muros que estaban desplomados en la fachada. Hay un sistema en que internamente por dentro se hace el refuerzo y el muro sigue trabajando. No es el hecho de meterle columnas bárbaras como hubo en las haciendas de Cañas Gordas con columnas de hierro, no. Todo es ayudarle al muro viejo a que trabaje, no es a que deje de trabajar, es a reforzarlo para que trabaje. Él tiene que morir, tiene que seguir trabajando hasta que ya no pueda más. Mire más ejemplos de cielos rasos. Todos estos cielos rasos nos muestran la autenticidad, que al restaurarlos se repinta, se cambian algunos pedacitos de maderas, etcétera, etcétera. También cómo se restauraron las barandas que estaban ya podridas, cómo se hizo, estas puertas son originales, muy interesantes en sus diseños, importantes para la cultura, cómo se hacen restauraciones muy técnicas, muy detalladas de los pilares. Y aquí queda el nuevo, el mismo escenario del maestro Acuña con sus muebles, totalmente restaurados. Esta es el oratorio que decía él, hablaba en la novela de los esposorios de la Virgen, de Rafael, y esto es del maestro Acuña, él pintó esta obra, que son los esposorios de la Virgen, y le hizo todo este marco y este retablo. Así se conservó, y esta pila bautismal él la diseñó como escultor, y le puso reclinatorios, muebles, etcétera. Bueno, ya es la ambientación. Repito, esto no es estética, esto es estructural, porque si lo quito, se caen estos pilares. O sea, la historia siempre va avanzando, evolucionando, y uno al restaurar debe respetar todas las épocas de la historia de la casa. Las debo respetar. Y por último, dice acá, el artículo, el de la Asamblea, qué interesante, dice lo siguiente. En el artículo 0540 del 18 de abril del 53, dice la Asamblea, en el resto de la hacienda se formará un gran parque o bosque, en el cual deben sembrarse y cultivarse todas las plantas y especies de la flora nacional, y en el cual deberán construirse motivos ornamentales y deportivos que sean necesarios para que sirvan de sana recreación al pueblo colombiano. Oigan, al pueblo colombiano. No solamente hay una parte para bosque, que es en la parte alta, sino que la parte al lado de la casa deberán existir todos estos elementos deportivos y ornamentales para que vaya a todo el mundo. Y la flora es el santuario de la flora de Jorge Isaac que él salvó. Pero a lo último, el aporte contemporáneo.
Mire, Shakespeare en su ciudad natal permanentemente vienen haciendo obras y hacen obras de teatro y las modifican aquí han hecho lo mismo. Mire, hoy día ya no lloran, se emocionan con la novela y se visten acá las campesinas del lugar para que se tomen fotos y aún los visitantes se las toman. Esto es evolución, modernidad, con todo respeto, porque aquí están exaltando esa época del siglo XIX. Cuando yo restauré la casa en esta mesita, aquí vi cuando dejaban las notas los visitantes, páginas manchadas de lágrimas. Y de un panameño que dice, yo vine a cumplir una promesa a mi madre, que siendo de Panamá, ya estaban separados, me pidió que viniera a visitar a María. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a usted, arquitecto José Luis, por su excelente charla. No se olviden escribir sus preguntas por los chats de los dos canales de YouTube, INCIBA y Secretaría de Cultura. Damos la bienvenida a Olga Lucía Ruiz. Ella es actriz, directora y dramaturga de la Universidad del Atlántico, docente de la Universidad del Atlántico e integrante del Grupo de Investigación Teatro, Espacio e Interactividad TI, quien tiene a su cargo la charla África en María, una lectura negada. Bienvenida, Olga Lucía, y muchas gracias por participar. Bueno, sí, gracias, Sonia Arquitecto. Muchísimas gracias por su exposición. Sí, es muy importante, gracias a pues, todo lo de la ordenanza, la gobernación compra la Casa de Hacienda, la restaura en su momento con el maestro Acuña, posteriormente con usted en el año 86, se erige el busto que está a la entrada de la casa y en este momento conservamos las 123 hectáreas aproximadamente que conforman pues todo el predio. La idea es que una vez Olga Lucía termine su exposición, vamos a leer las preguntas, que hay algunas en el chat de YouTube para el arquitecto José Luis Giraldo y para Olga Lucía. Después de las preguntas, lo que vamos a hacer con Sonia es a ustedes realizarles algunas preguntas de lo que hemos visto y las primeras personas que en el chat respondan, pues tendrán un obsequio que les vamos a dar de nuestras instituciones. No sé, Olga Lucía y Sonia. Olga Lucía ya está entrando, tuvo un problema de conectividad. Dice que la esperemos unos segundos. Bueno, no sé, arquitecto, hay una pregunta que nos hacen, bueno, no, bueno, él lo respondió, ¿no? Si la casa de El Paraíso era la misma casa o es la misma casa La Sierra que está en la novela. Según lo que usted nos comentaba en la exposición, pues esto se tiene evidencias que así es y toda la descripción que hace del paisaje. Recuerden que lo más importante de esta novela y de María, del escritor de Jorge Isaacs, es que hace una descripción, es una novela romántica, pero hace una descripción del paisaje que para su época, pues es lo innovador. Fue traducida a más de 150 idiomas, como vimos en el documental, y era realmente muy importante, es tal vez la más importante novela romántica a finales del siglo XIX en toda Latinoamérica. Yo soy profesora de la Universidad del Atlántico, de la Facultad de Bellas Artes, del programa de arte dramático. Soy egresada de la Universidad del Valle, mi pregrado en arte dramático y mi magíster en literaturas colombiana y latinoamericana, y hago parte del grupo de investigación Teatro, Espacio e Interactividad. Entonces, bueno, una vez cumplido con esta norma, vamos a comenzar con lo que voy a comentarles. Realmente esta inquietud de la presencia africana en María como una lectura negada, comienza por una vivencia personal de mis lecturas de María. Yo leí la primera vez María cuando tenía 13 años y
Y bueno, lo leí en un contexto de que yo leía también el original, pues, de Las Mil y una Noche, también leía La hojarasca, también leía Los Hermanos Grimm. Es decir, ese era mi universo, y leí María, pues como creo que la lee mucha gente, pues como esa historia de amor entre Efraín y María, y lloré a mares y sufrí mucho porque Efraín no alcanzaba a llegar y a ver a María y a que ella no se muriera. Y bueno, esa fue mi primera lectura. Digamos que no está mal para una niña de 13 años. Sin embargo, después de haberme graduado en arte dramático y siendo profesora en Bellas Artes, en arte dramático también, la leí por segunda vez. Entonces les estaba comentando pues de mi primera lectura, y la segunda fue para una calle del arte en un festival de arte de Cali, donde el tema de todo el festival era el romanticismo, y por supuesto Jorge Isaacs era un eje importantísimo de ese festival. Entonces me pidieron que hiciera una obra de teatro, y ahí nos reunimos una comunicadora social, un poeta y yo, a leer María, a encontrar cuáles eran los sucesos más importantes de la novela, y a ver, para hacer pues como una obra muy corta con algunos estudiantes de Bellas Artes, que sirviera de introducción a los jóvenes que iban de los distintos colegios de Cali a estar en la calle del arte. Igualmente, y eso es lo que me escandaliza a mí, en esa segunda lectura, que éramos 3 profesionales, un egresado de literatura, una de comunicación social y yo de arte dramático, que además era docente, etcétera, etcétera, no vimos la presencia, no nos dimos cuenta de eso, o no les dimos importancia, no leímos los capítulos de María que suceden en África, no los vimos. Entonces, cuando yo estaba en mi maestría en la Universidad del Valle en literatura, cuando dijeron, bueno, que en el curso de novela María, yo dije, María, cuando dice, no, vamos a hacer énfasis en los capítulos africanos, y yo, ¿cómo así? Y entonces realmente eso me movió muchísimo el piso como lectora, y me llevó a hacerme muchísimas preguntas, porque pues de verdad, unos nombres como Nay y Sinar, que son unos nombres tan sonoros, ¿cómo es posible que uno, la memoria auditiva, no le recuerde esos nombres? Algo tan vistoso como son esos capítulos, ¿cómo es posible que uno no los recuerde? ¿Qué pasa con la lectura? ¿Desde dónde lee uno? ¿Y cómo es? Y esto es muy importante en el caso de un museo que va a guiar en cierta forma la lectura que se hace de la obra. ¿Cómo es que leemos esta obra? ¿Desde dónde y por qué? Entonces, aquí viene un aspecto importantísimo que es que nosotros, ¿cómo nos asumimos? Ahora estaban diciendo que Isaacs era, pues claro, era hijo de europeos, pero de todas maneras él nació en este paisaje. Él nació en este paisaje, él olió los olores de acá del trópico, él tuvo esclavas a su alrededor que lo arrullaron con sus voces africanas, con sus melodías africanas, que cocinaron con la sazón, pues también que tenía sus toques africanos, que le contaron historias que sucedían en África, le relataron otros paisajes que tenían su aroma y lo cargaron. Y además muchos jóvenes, pues no sé del caso de Isaacs, pero muchos jóvenes, su iniciación sexual, por supuesto, no era con criollas o con niñas europeas, sino pues normalmente con esclavas.
y allí también en la sexualidad había un aprendizaje de la sexualidad también con esa cultura, es decir, por más blanco que fuera, por más que se sintiera blanco, pues realmente desde el hecho solo de haber nacido en este paisaje, en esta geografía, de haber olido, visto, tocado todo lo que le correspondía por ese entorno, ya lo hace de una sensibilidad diferente. Pero ¿qué sucede? Sucede que nosotros, y esto comienza precisamente este giro de eje, este cambio de eje en el mundo, comienza precisamente por la época del descubrimiento de América. Y no solamente el descubrimiento, se están dando muchos procesos sociales y de pensamiento en Europa, y con el descubrimiento de América, pues todo esto se transforma. Y antes del descubrimiento y de que se diera esta colonización tan salvaje, tan fuerte, podíamos encontrar muchos ejes en el mundo, muchísimos ejes en el mundo de diferentes culturas que se hablaban en distintas lenguas y que expresaban distintas sensibilidades, distintas historias y en distintos continentes. Y África, en cierta forma, estaba en el centro de todo esto porque estaba pues cerca de Asia, y estaba también cerca de Europa, por otro lado, pero tenemos todos estos imperios africanos que se están conformando, tenemos también las culturas americanas, azteca, inca, que eran grandes y poderosas, aunque todavía no las conocían, y tenemos también los sultanatos, y tenemos un montón de sitios en el mundo donde hay culturas fuertes, pero lo que sucede con esta llegada de los europeos a América es que el eje se vuelve Europa. Y entonces ya llega un punto en que para nosotros, y me correspondió a mí, estudiar historia universal. Historia universal era historia de Europa y sigue siendo el eje Europa. Bueno, entonces aquí, por eso yo digo que es una lectura negada, porque incluso teniendo una cierta formación intelectual e incluso un equipo multidisciplinar como con los que trabajamos en la calle del arte, pues realmente no pudimos leer ese aspecto de María que es importantísimo. Es importantísimo porque, como también lo decía ahora el arquitecto, Isaacs fue un hombre extraordinario en su época y tuvo una mirada muy avanzada. Fue un liberal, desde luego, pero no solamente fue liberal de ser del Partido Liberal, sino que tuvo un pensamiento liberal. Entonces, yo quiero hablar ahora de un par de personajes latinoamericanos que han propuesto una mirada que le llaman la opción decolonial. Y no lo llaman filosofía, lo llaman opción, porque es una opción entre muchas y es una mirada que se hace desde Latinoamérica. Uno es Aníbal Quijano, el que está pues aquí a la izquierda, que es peruano, otro, y hay muchos otros, ¿no? Pero pues digamos estos dos son los que menciono aquí, es Walter Miñolo, que es un argentino descendiente de italianos. Él cuenta su experiencia, y voy a trabajar más de la mano de Miñolo. Él cuenta su experiencia. Él es hijo de inmigrantes italianos en Argentina, blanco, su papá y su mamá italianos, y él nace en Argentina, por lo tanto él siempre se sintió europeo, hasta cuando llegó a Europa, y en Europa se dio cuenta de que era sudaca. Es decir, esto de lo que yo les hablaba. De todas maneras, nacemos en determinado paisaje, rodeados de determinados olores, de determinados sonidos, y eso nos configura una identidad.
Y lo que sucede es que, claro, con esa mirada eurocéntrica y más siendo descendiente pues de europeos, es más difícil darse cuenta de que uno es un criollo. Doblemente valiosa la mirada de Isaacs, porque en la época de él era todavía más difícil tener ese tipo de conciencia. Entonces, mi tercera lectura va muy acompañado de esto, tiene que ver con la diferencia que hay entre colonización y colonidad. Esto es lo que proponen estos dos autores. Colonización es lo que hicieron los españoles. Mataron, impusieron una lengua, casi que acaban con todas las otras lenguas que había, etcétera. Y digamos que la colonización termina con los procesos de independencia. Sin embargo, con la colonialidad pasa algo diferente. La colonialidad continúa en nosotros. Entonces allí es donde tenemos que empezar a hacer un esfuerzo y hacer un trabajo para poder pensarnos de una manera decolonial. Y esto de mirar esa presencia africana, porque el autor la puso, pero no se la lee. Entonces, dice Miñolo, bueno, dice Quijano que la colonialidad es como una síntesis para hablar de lo que es el patrón colonial de poder, y Miñolo lo llama como una matriz colonial de poder. Y esta matriz colonial de poder se da en todo. Tiene que ver con las relaciones humanas, tiene que ver con las relaciones sociales, tiene que ver con el arte, con la manera de ver el arte, tiene que ver también con los procesos de liberación femenina, es decir, abarca todos los aspectos de la vida que uno quiera mirar, los puede mirar desde una mirada decolonial. Entonces, digamos que esa sería una propuesta, porque esa colonialidad, pues que nace con la colonización, pero que aún después de las independencias continúa en nosotros, esa colonialidad, dicen estos autores, es el lado oscuro de la modernidad, porque la colonialidad hace que esos centros que había en el planeta, esos diversos centros, diversas lenguas, diversas sensibilidades que había, y diversas subjetividades, diversas historias, ahora, después de lo que sucede con el descubrimiento y con la trata, este desplazamiento forzado y violento de millones de africanos hacia América, esto hace una transformación, es decir, ya porque dentro de esa mirada, dentro de esa colonialidad, entonces se establece unas jerarquías, primero se establece esa idea de raza, y entonces dentro de esas razas hay unas que son más importantes que otras, y hay una jerarquización no solamente de las razas, de las culturas, de las lenguas, y también una jerarquización de las culturas, de las costumbres, y siempre el paradigma de lo que está más arriba, por supuesto, es esta mirada europea, eurocentrista. Y como les decía, entonces Europa se consolida como un centro, al punto que, como lo que les decía hace un momento, que la historia universal se vuelve la historia de Europa. Una vez visto esto y entendiendo que por todo este contexto es que uno puede leer una novela 2 veces y no darse cuenta de que existe una parte de la novela que sucede en África, y es por ese motivo que pienso que miremos entonces, releamos en María la historia de Nay y Sinar. Entonces, esta historia de Nay y Sinar es aproximada, es en el capítulo 40. Hay una liberta, que es Feliciana. A Feliciana la compró el papá de María, tenía un bebé recién nacido. Es una historia pues
bastante bonita porque ya estaba abolida la esclavitud y a pesar de todo, esta era una venta, digamos, como una especie de contrabando que se estaba haciendo de esclavos y el papá de Efraín compra la esclava e inmediatamente le da la libertad a ella y a su hijo. Y en ese momento él viene con María, que recién se está acostumbrando a que la llamen María porque su nombre anterior era Esther. María es de origen judío. Entonces, en esta historia de Nay y Sinar nos cuentan que hay dos naciones muy fuertes en África, los Achantis y los Achimis, que están en guerra. En ese momento se está dando una expansión de los... Olga Lucía, ¿sí? Me dice que tiene 5 minutos para terminar. Ah, qué pesar. Bueno, se está dando una expansión de los imperios africanos y dentro de los Achantis está Nay, que es la hija de Magmau, un guerrero Achanti que peleó al lado de su rey, Saitutu Kwamina, contra los Achimis. Y dentro de los Achimis está Sinar, el hijo de Orsué, el rey Achimi, que fue ejecutado por el papá de Nay. Entonces, se daba también la esclavitud en África, entonces como los Achantis le ganaron a los Achimis, se llevaron a todos sus esclavos y a toda la gente, y entre esos a Orsué, a Sinar, que no dijo que era el príncipe para evitar ser castigado. Entonces, aquí tenemos un mapa donde se ve cómo se da la expansión del imperio Achanti, cómo se va expandiendo entre estos años que se nombran aquí, se ve cómo se va agrandando aquí en esta parte de África, ¿cierto? Estos son los países actuales, o por lo menos hasta el 2004. Bueno, y entonces el papá de Nay él va a matar, bueno, se salva, Sinar lo salva a Nay porque ya está enamorada de él, ellos tienen una relación al escondido, y entonces él, porque su rey hizo un pacto con los ingleses para salvar el reino, cosa que está demostrada históricamente por la Historia General del África que publicó la UNESCO. Entonces, este guerrero se va desde aquí, desde donde estaba su nación Achanti, hasta acá. Y allí se encuentra con otra cultura que tienen otras costumbres, bueno, que también las relata claramente Isaacs, porque ellos sí venden a su propia gente como no solamente los prisioneros de guerra como esclavos, sino que también venden al que se les atraviesa como esclavos. Y tienen él se va para allá y cuando están allí, justamente la noche en que se casa con Nay, pues que ellos tienen una doble boda, una boda cristiana y una boda africana, esa noche llegan los enemigos y junto con los ingleses, y entonces son embarcados Nay y Sinar, pero cada uno toma un destino diferente. Nunca Nay sabe quién es, dónde fue a parar Sinar. Entonces ella llega hasta aquí, tiene esta trayectoria, aquí tenemos la trayectoria de ella, ¿sí? Hasta cuando llega aquí a Colombia, y aquí tenemos la trayectoria de María, que viene desde Jamaica también acá. Hay un paralelo entre estas dos mujeres. Las dos mujeres vienen de culturas diferentes y las dos mujeres son bautizadas y cambiadas de nombre, ¿cierto? María, que se llamaba Esther, pues es nombrada María, y Nay, que pues se llamaba Nay, es nombrada Feliciana. Entonces llegan acá, hay pues varios estudios donde se muestra cómo Isaacs hace un paralelo entre estas dos mujeres, ¿cierto?
Y África tuvo un papel muy, muy importante en todo lo que fue precisamente esa acumulación de capital que se generó por el comercio y el pillaje, y cómo hubo nuevas economías que surgieron precisamente a través de todo lo que se movía en este mar, tanto por lo que estaba pasando entre América y Europa, como lo que estaba pasando entre África y América, que indirectamente tenía que ver también con Europa, porque sin la trata, sin ese desplazamiento forzado de parte de tantos africanos, no se hubiera podido desarrollar pues todo lo que tuvo que ver con las minas, con la agricultura, con ese trabajo tan fuerte que había aquí. Hay algunos autores que consideran que esa historia de Nay y Sinar es una fantasía de Isaacs, porque como romántico le gustaban las cosas extrañas y todo esto, pero cuando uno empieza a mirar que realmente Isaacs tenía un conocimiento profundo, yo hice un seguimiento de lo que dice Isaacs en su novela, con lo que cuenta la historia general del África, y es absolutamente exacto, lo cual quiere decir que fuera de leer los autores que él dice que leyó, también él tuvo información de primera mano de sus esclavos. Eso quiere decir que él tuvo largas conversaciones y pudo llegar a conocer realmente cuál era la situación, cómo era la cultura, y la forma como en ese relato Isaacs habla de las historias que le contaba Feliciana, como dice que les prodigó dulce afecto, que dormía a María, ¿cierto? Además hay un escrito directo de Isaacs que se llama Lo que fue, es y puede llegar a ser la raza africana en el Cauca, donde dice exactamente lo que yo ya les relaté, que los blancos han bebido la leche de las negras. Y pues como digo yo, esto no implica solo el alimento material, sino la intimidad, el encuentro, el ingreso al mundo negro desde lo más íntimo, amamantar, acompañar a los niños a dormir, alimentar la imaginación con historias de tradición africana, implica poblar el imaginario de otros. Y la historia de Feliciana, según dice pues el narrador, había entretenido las veladas de Efraín. Y en este momento, cuando Feliciana está agonizando, él nos la relata a nosotros. Entonces, bueno, lo que quiero es como hacer un énfasis de pues que realmente María no es solamente la historia de Efraín y María, es también el entrecruzamiento de varias historias amorosas. Hay como 6 parejas de novios que unos se casan, que tienen sus relaciones en la obra, bueno, 6 contando a Efraín y María. Por otra parte, también se da, está el amor de Efraín hacia María, pero también está otro amor que es el amor al paisaje. Y el amor al paisaje es el amor tanto al paisaje natural como al paisaje humano, que ese es otro amor que también está allí en la obra. Pues Olga Lucía, muchísimas gracias por ese aporte, por esta charla que nos has dado. La verdad a mí no deja de maravillarme todo lo que es el universo literario a través de María, de Jorge Isaacs, a través de la obra María. Y como tú lo has dicho, pues nosotros quisimos ponerle por nombre a estas charlas. La Hacienda del Paraíso no es solo una historia de amor, es un encuentro de mundos. Y tú lo has expresado pues muy claramente. Vamos a dejar de todas formas los datos en el momento en que tengamos preguntas para poder direccionarlas desde el INCIBA o desde la Secretaría de Cultura a los profesionales que han intervenido hoy. Sonia. Bueno, yo en el chat de INCIBA no encuentro más que felicitaciones para los 2 exponentes de hoy.
Hay, digamos, requerimientos de que hubiesen podido ser exposiciones un poco más amplias en el tiempo, pero infortunadamente, pues hoy la tecnología nos falló. Entonces, no sé si tú a través de tu chat tengas preguntas para los expositores, María. Solo tenemos una pregunta ahora que ya el arquitecto José Luis nos la respondió en el documental relacionada con la Casa de la Sierra en la novela y la Casa de Hacienda El Paraíso. Bueno, yo creo que podemos continuar ya con nuestras, y para finalizar con las preguntas que nosotros tenemos al público. Recuerden que la primera persona que responda acertadamente en el chat, por favor, dejar el correo electrónico, le haremos entrega de un obsequio. La primera pregunta sería, ¿quién restauró la Casa de Hacienda El Paraíso en el año de 1986? Sonia, Claudia, estamos revisando entonces el chat para ver si tenemos la respuesta allí. Por favor, poner la pregunta y la respuesta. La segunda pregunta sería, ¿cuál es el nombre del libro que publicó la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca relacionada con la cocina que se presenta en el documental? Y la tercera es, en estos momentos, ¿qué entidad está a cargo de la administración de la Hacienda El Paraíso? María, ya tengo al ganador aquí de INCIBA, que es el señor David Correa, que contestó perfectamente, que es el arquitecto José Luis Giraldo, quien hace la restauración del 86. David Perfecto. Correa, por favor, nos deja sus datos de correo electrónico en el chat. Perfecto, Sonia, gracias. Solo nos quedan dos preguntas adicionales. La tercera pregunta la contestó perfectamente Ingrid Garcés, la que corresponde a quien en estos momentos está administrando la Hacienda del Paraíso, corresponde a INCIBA. Entonces, Ingrid Garcés es la segunda ganadora. Entonces, Ingrid Garcés, Lizeth Mafla y David Correa nos dejarán sus datos por el correo, por el chat para los premios. Gracias, Sonia. Tenemos una ganadora más, que es Cecilia Guerrero, que está en el chat de la Secretaría de Cultura, dándonos el nombre de Cocinando con María. Sí, pues no queda sino invitarlos a la próxima sesión, que será exactamente dentro de 8 días, igual a las 6 de la tarde, en donde también excelentes expositores harán un tratamiento sobre el tema literario de María. Insistimos en que este espacio es generado para que a su vez entre los asistentes y por supuesto visitantes de la hacienda a la cual los invitamos y lectores de la obra de Jorge Isaac tengan otras perspectivas de análisis y no necesariamente las que siempre nos hemos enfocado. A todas las directivas de la Secretaría de Cultura de INCIBA, muchas gracias, igual que al equipo técnico que nos apoyó incansablemente desde las dos entidades. Muchas gracias y muy amables a todos y a todas por su asistencia. Muchísimas gracias por la participación. Los esperamos el próximo miércoles en un capítulo más, en una charla más de Memorias Colectivas del Valle del Cauca. Gracias a todos.